Buenos días, nosotras somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Mariana, estamos en 7º semestre. Mi nombre es Alison Betancourt, ella es Stephanie Sánchez, Boris Morcillo, Oscar David Delgado y Gina Quiñones. Nosotros estamos aquí para darles una pequeña capacitación sobre los derechos y los deberes que tienen como usuarios, con el fin de que los defiendan, que los enriquezcan y que los hagan valer los derechos, ¿no? Nosotros les vamos a ir pasando ahorita una lista en donde nos van a poner algunos datos para afirmar su asistencia. Bueno, para iniciar están los derechos de los usuarios que son en atención en urgencia. Uno de sus derechos que tienen es acceder a los servicios de urgencia que lo atiendan de manera inmediata sin que les exijan trámites administrativos. Segundo, que le autoricen y les presten todos los servicios autorizados por el plan obligatorio en salud. Tercero, que en caso de urgencia, que usted llegue por urgencia, no le exijan su documento de identidad ni les exijan pagos. Tercero, que atiendan por prioridad a los menores de 18 años. En accidentes catastróficos o en enfermedades catastróficas o de alto costo, que los atiendan rápido, de manera rápida, y que no les exijan copagos. Por último, que ustedes tienen derecho a que su información clínica sea de manera confidencial, o sea que todo el médico, tanto el vigilante, no tiene no tiene por qué su información clínica estarla divulgando, sino que mantenerla de manera confidencial. Tenemos derecho a elegir libremente la IPS y el médico que queremos que nos trate. También debemos ser orientados frente a la entidad que debe prestarnos el servicio de salud. También tenemos derecho a ser informados sobre dónde y cómo debemos poner las quejas y reclamos sobre el servicio de salud. Y también que la EPS pague las licencias de maternidad y las incapacidades médicas. También tenemos un grupo que se llama Proceso de Atención en la Enfermedad. En este grupo es más que todo cuando ya se encuentran hospitalizadas las personas, que se debe atender sin discriminación y debe tener un trato digno los pacientes. También deben recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y protección. Además, deben recibir durante todo el proceso una atención integral, no necesaria, o sea, no que solamente le duele el brazo que atiende y no, me está doliendo la rodilla y no lo puedo atender, no me atienden porque es el brazo que me están atendiendo, no, sino que debe ser general la atención, independientemente del por qué se haya entrado a la institución a recibir el servicio. También debe ser continuo, sin interrupción y de manera integral, como les decía. Se debe obtener información clara y oportuna sobre el estado de salud en el que se encuentran las personas, que hay veces que por la misma enfermedad se limitan a decirle algunas cosas sobre su salud y sobre su estado, y deben decirle todo lo que uno necesite saber. También se debe recibir una segunda opinión médica si uno lo solicita. No es que no, ya le dijimos esto tiene y ya no, sino que si uno quiere que otra persona vuelva y lo valore y le diga si la enfermedad que tiene es o no es, si tiene la misma opinión que el médico, debe ser atendido y debe recibir la segunda opinión. Y por último, que como persona o el representante legal que uno tenga, de acuerdo a la enfermedad que tenga, si de pronto está muy delicado y alguien lo está representando por su misma condición de salud, debe recibir cualquier tratamiento independientemente de si entra o no entra en el POS. Porque hay veces que dicen, no, como no entra, entonces no le vamos a hacer el tratamiento, o tiene que ir a la oficina. Entonces, independientemente de los trámites que haya, se le debe atender a la persona dependiendo de cualquier tratamiento que sea. Y por último, en los grupos de derechos, ¿tiene alguna inquietud? Sí, dime. Lleva un niño que está con todo y si no tiene fiebre no lo atiende. Ahora han agarrado eso, que si no tiene fiebre la persona no lo atiende. Llévalo para la casa que no tiene fiebre. Si está ya ardiendo en fiebre hay que recién
Eso está muy malo, porque solo fiebre no es que puede ser la única enfermedad para atender a estos pacientes. Claro, de eso. Los niños, ¿no? Que sufran de asma bronquial y que si no tienen fiebre el niño se ahoga y no le dan ningún servicio. Llévalo a la casa, le dicen. No. Y teniendo en cuenta que los niños son prioridad, ellos tienen derecho de ser atendidos de primera mano, ¿sí me entiendes? De primero, ¿ya? Entonces uno se dirige ante la secretaría del sitio donde se están atendiendo, donde la dirección, y pones tu queja de una forma respetuosa, tú vas y explicas tu situación y de esa forma. Ya si se no te escucha, tienes que dirigirte al Ministerio de Salud, también mediante escritos, presentas de una forma formal tu queja para que te sea atendida. ¿Listo? Derecho. Por eso dice, los derechos humanos son, tómelos, defiéndalos, promuévalos y entiéndalos para que ustedes luchen por eso. Nosotros conocemos nuestros derechos, podemos hablar, vamos a tener voz. Entonces, continuando con los derechos, hay otro grupo que se llama información y autorización. Hay veces, hay ocasiones que de pronto tenemos alguna enfermedad y se nos niegan los tratamientos, entonces nosotros tenemos todo el derecho de saber el por qué no nos van a tratar la enfermedad, si de pronto si no cumple los requisitos para ser tratada con el POS o con el no POS, entonces nosotros tenemos de ser informados, tienen esa obligación. También tenemos derecho a saber el costo de nuestra enfermedad, si los tratamientos que se nos aplican, cuánto vale, qué tanto la EPS está invirtiendo en nuestra salud. Tenemos todo el derecho de saber eso. En los casos de cuando la persona fallece o está desahuciada, que no tiene de pronto alguna cura, que automáticamente tomar de pronto nuestros órganos para usarlo para investigaciones o para donarlos sin nuestro consentimiento no puede ser. Nosotros decidimos sobre nuestro cuerpo y si nosotros queremos donar, lo podemos hacer, pero nadie nos puede obligar o imponer esa situación. Bueno, es importante también que nos demos cuenta que en las IPS, en los hospitales, todo, existe también un grupo interdisciplinar. Ahí podemos encontrar un trabajador social, el cual nos puede dar mucha más información de la que tenemos, ¿no? Muchas veces pecamos por desconocimiento, pero o sea, lo importante es que usted conozca bien los derechos y también exijan, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos quedamos callados, ¿sí? Nos quedamos callados. Los derechos están aquí plasmados, pero cuando colocamos de nuestra parte y empezamos nosotros a exigir desde nosotros, yo creo que puede haber un cambio, ¿no? Es importante también que conozcamos algunos datos curiosos como el POS. Y nos dice que el POS es el plan obligatorio de salud que deben prestar todas las EPS a las personas afiliadas al régimen contributivo, sin excepción alguna. Este dato, como lo tenemos, son como las EPS afilian a las personas al régimen contributivo. El no POS dice que son algunos servicios o medicamentos, insumos o procedimientos que no están en el POS, o sea que no son cubiertos por el POS. Aquí encontramos las sillas de ruedas de las personas, los zapatos ortopédicos, alguna operación estética que se haga a la persona, eso no cubre en el POS. Y las UPC dice que es el valor que se paga a las EPS por cada uno de los usuarios, que este dinero va destinado para que el POS, el Plan de Seguridad Social de Salud, se dé acorde y pues para financiar, regular y financiar algunos administrativos. Gracias por venir, pero eso que ustedes están hablando acá no se cumple. Aquí no se cumple nada. Unas pastillitas solamente que les cubre el POS de 1.000 pesos. Ya las de 5.000 o de 10.000 ya no cubren. Entonces, otra parte es, la señorita ahí decía, que cuando un paciente tiene alguna enfermedad muy crónica, muy mala, entonces eso tiene que quedar en secreto con el médico y ese paciente. Conozco un lugar donde ha habido problemas con los pacientes de enfermedades con problemas graves y los médicos, el médico, eso lo que hace es burlarse y después llegan otros compañeros y le informan y eso hacen una fiesta.
Entonces, tampoco eso se está cumpliendo. Pues a partir de eso, pues como le decía a mi compañero, existe pues el grupo interdisciplinar. En este caso, los trabajadores sociales tienen la labor principal de hacer valer todos esos derechos, ¿no? Entonces, obviamente en todas las instituciones encontramos que algunos profesionales han perdido, porque en algún momento tuvieron la ética profesional, pero con el tiempo y el pasar de los años han ido perdiendo la ética profesional que tiene y tienden a hacer lo que usted dice. Entonces, en ese caso, igual existe, como le decimos, las quejas y los reclamos, que sí se escuchan, sí se hacen valer, pero ustedes tienen que denunciarlos. Ya no podemos seguir tolerando que los médicos o las instituciones sigan haciendo las cosas o dejándolas pasar como usted dice. No se hacen valer. Pero ¿y entonces qué hemos hecho? ¿En qué hemos contribuido para que eso cambie? Hemos denunciado cuando un médico hace eso, porque eso denuncian, quitan la licencia de profesional cuando está pasando eso. Entonces, más que todo enfatizar en eso, en denunciar esas diferentes situaciones que nos afectan como usuarios. Entonces, denunciarlas ante el Ministerio de Salud, en el mismo hospital, a la dirección, al mismo director del hospital, independientemente de que creamos que no se va a dar o no, pero recurriendo a dar las quejas y los reclamos sobre lo que está sucediendo, en algún momento va a llegar a un tope y van a tener que arreglarlo de alguna manera. Pero no es informar y burlarnos de la persona, como dice el señor ya. Entonces, informar es contarle o hablarle con respeto, decirle, mire, el paciente tiene un ejemplo, ¿no? Tiene VIH, está en esta condición, pero informarlo al médico, pero no tiene VIH y burlarnos, ¿ya? Entonces, en ese sentido sí hay que hacer valer los derechos. Bueno, entonces hay otros datos importantes como el CISBEN, los copagos y las cuotas moderadoras. Bueno, el CISBEN es un sistema de información creado por el Gobierno Nacional para beneficiar a las familias potenciales de recibir programas sociales. Los copagos son aportes en dinero que se realizan únicamente los beneficiarios de acuerdo a los ingresos de los cotizantes. Y las cuotas moderadoras también son aportes en dinero que realizamos todos los afiliados cuando asistimos a un control médico por odontología o con especialista. Eso para tenerlo en cuenta también. Hay otros datos también que pues lastimosamente la cartelera se encuentra del lado de acá, pero que queríamos resaltar, que era qué son las IPS, qué son las EPS y a qué pertenecen cada uno a los regímenes, al régimen contributivo, al subsidiado y a los vinculados. Bueno, es importante que sepamos algunos datos curiosos como las IPS, ¿no? Las IPS dice que son algunas entidades oficiales, estas pueden ser mixtas, pueden ser privadas o oficiales también, ¿no? Dice que aquí se encuentran las personas, aquí se les presta el servicio a las personas afiliadas al sistema de seguridad en salud. También encontramos las EPS, que la EPS es, muchas personas confundimos IPS con EPS, ¿no? La EPS son las entidades prestadoras las entidades prestadoras del servicio, aquellas que cotizan, hacen esas cotizaciones de los empleados, de los usuarios, para que así el sistema de seguridad en salud esté regulado, ¿sí? Esté regulado. En cambio, la IPS es como la entidad ya que le presta el servicio, o sea, los hospitales, los centros de salud, encontramos en las IPS, ¿vale? Aquí también encontramos el régimen contributivo. Y nos dice que el régimen contributivo pertenecen a aquellas personas que tienen la capacidad de pago, en esta podemos encontrar a personas, trabajadores independientes, trabajadores en alguna empresa o entidad. Aquí encontramos a las personas en el régimen contributivo. Y encontramos también los vinculados, que los vinculados dice que son aquellas personas sin capacidad de pago, aquellas personas que pertenecen al régimen subsidiado y que están como y dicen que mientras están en el régimen contributivo se encuentran como vinculados para
llegar a ingresar como afiliado. Tenemos en cuenta que como usuarios tenemos unos derechos, ¿no? Pero también tenemos unos deberes hacia el sistema de salud, ¿no? Entonces, entre esos está cuidar su salud, la de su familia y la de su comunidad. Actuar de manera solidaria ante las situaciones que se presenten. Por ejemplo, si uno ve que a una persona le están atropellando o la acaban de, lo que pasa usualmente acá, de pronto que la dispararon o algo así, a colaborarle lo que más se pueda, tratar de mostrarse solidario ante aquellas situaciones en las que la persona que está afectada no puede actuar de manera independiente. También cumplir de manera responsable con las obligaciones y las recomendaciones que nos mandan los médicos. Si ellos nos dicen que nos tomemos el medicamento de esta manera, entonces tomarnos el medicamento de acuerdo a como nos ha dicho el doctor, para así también tratar de recuperarnos, porque de nada sirve que vayamos a las IPS o a las EPS, que nos atienda un médico, que nos entregue el medicamento, pero que no nos los tomemos, o que empecemos el medicamento y cuando ya nos sentimos mejor dejemos de tomarlo, porque eso también implica que si vuelves a recaer tengas que volver al médico y vuelvan a formularte y vuelvan a mandarte el medicamento. También brindar toda la información requerida a los médicos cuando nos están atendiendo. Si por ejemplo tenemos alguna alergia a algún medicamento o en nuestra familia hay síntomas, enfermedades que pueden afectar, como por ejemplo que en nuestra familia hay hipertensión, hay diabetes, hay cáncer, de pronto alguna persona que tuvo cáncer, entonces informar todos esos datos a los médicos que nos atienden para que ellos sepan a qué tienen que atenerse con nosotros o qué procedimientos deben hacer y qué exámenes deben hacer de rutina cuando nosotros llegamos por alguna situación médica que necesitemos. Bueno, otro deber que se debe tener en cuenta es que se debe tener en cuenta que es primordial el respeto tanto del usuario también como del médico también, ¿no? Es importante también tener en cuenta el respeto, cuidar las instalaciones, las prestadoras de servicio. Dice también que recibir, otro deber también que se mira es que las personas se lo trate sin ninguna, un derecho, pero también es un deber tanto del usuario como del paciente que se lo trate sin ninguna discriminación alguna, ¿no? Ya sea por su raza, por su color, por su etnia, su credo, su religioso, lo que sea, se debe tener en cuenta siempre el respeto y la ética profesional. Y principalmente cumplir con todas las normas y actuar de buena fe frente al sistema de salud, porque por ejemplo ustedes saben que es algo muy común que haya personas que reciban medicamentos y que lo vendan, ¿no? El medicamento que reciben por alguna X o Y razón. Eso de alguna manera no afecta, uno cree que no afecta directamente al sistema, pero sí afecta directamente porque eso no es actuar de solidaridad. El medicamento que usted pide y que no necesita le puede servir a otra persona que sí lo necesite. Entonces siempre actuar de buena fe frente al sistema, así como es el ideal del sistema de salud, actuar de buena fe frente a los usuarios. También quiero recalcar que el Sisbén no es un carnet, ¿no? O sea, el Sisbén no es un carnet, es un sistema de información. Bueno, como decía mi compañero, el Sisbén no es un carnet, el Sisbén lo que trata es de como estratificar a las personas, tener como, hacer como un modo de censo, las cuales se hace esto para alguna ayuda, alguna obra social, la cual se le puede prestar a la persona. Otro deber también es, como lo recalcaban, actuar de manera solidaria, ¿no? Porque muchas veces se brindan medicamentos, algunas personas lo que hacen es venderlo, pero no saben el daño que de pronto no se hacen, no piensan en el momento para ellos, sino que están haciendo un daño general, porque eso lo que hace es disminuir o sea, medicamentos que le pueden servir a otra persona, a otro paciente, ¿no? Entonces tenemos que mirar todo esto que de pronto no nos afecta a nosotros en el momento y le puede afectar a la otra persona. Bueno,
A continuación les vamos a ir pasando unos folletos en donde tienen toda la información que les acabamos de brindar y muchas gracias por habernos atendido. Gracias.